del comandante Hugo Chávez a una marcha pacífica, entre comillas, que iba hacia Miraflores, cuando la realidad fue que la policía metropolitana, en ese momento comprometida con el golpe, actuando conjuntamente con francotiradores, atacó tanto a la marcha opositora como a los bolivarianos que estaban defendiendo el Palacio de Miraflores. De allí en adelante hemos enfrentado toda una campaña de manipulaciones, de tergiversaciones, de imágenes trucadas, sin fuentes, sin contexto, ¿no? Para construir una imagen de un Estado fallido a veces, o otras veces de un Estado autoritario, un Estado represivo, ¿no? Frente a eso se ha impuesto la verdad y la conciencia, ¿no? No hay nada más poderoso que la verdad, que la realidad. Y Venezuela hoy, como se demostró ayer en la OEA, cuenta con credibilidad. El mundo sabe que en Venezuela hay una democracia plena, con desafíos, con problemas, como hay en todas las sociedades, pero que nunca como antes en Venezuela había habido un gobierno que garantizara los derechos humanos, que actuara con estricto apego a la Constitución y la ley, incluso para enfrentar situaciones como las que estamos enfrentando, que no son manifestaciones pacíficas, sino la acción de grupos armados preparados, entrenados para el ejercicio de la violencia, como lamentablemente se volvió a demostrar el día de ayer cuando fue asesinado un guardia nacional bolivariano y un trabajador motorizado por parte de elementos armados que los emboscaron desde edificios y otras posiciones en una urbanización del este de la ciudad capital. De manera que esa campaña, bien planificada, bien financiada y bien movida por los resortes de los poderes mundiales, va a fracasar nuevamente, Marcela. Porque la verdad de un pueblo que ha demostrado su conciencia, su madurez, para no caer en las provocaciones, para defender su democracia, se va a imponer por encima de todos los millones de dólares que hay detrás de esa campaña mediática contra Venezuela. Me voy a quedar con esa frase para abusar de su tiempo e ir a una nueva pregunta, canciller. No caer en provocaciones, frase provocada por absolutamente todos los actores políticos que buscan la paz en esta nación. Del presidente Maduro a todos sus funcionarios, usted incluido, a los actores sociales, a los artistas que hemos entrevistado en cada uno de estos días, hablando justamente de ese inmenso legado del presidente Chávez. Pero tenemos que la mayoría de estos medios privados siguen invocando la violencia y con esto tapando justamente las tareas que lleva adelante el gobierno en todo el territorio geográfico para buscar la paz. Así que vale detenerse ahí a raíz de lo ocurrido ayer en Los Ruices y en Altamira para seguir ampliando sobre esto. Canciller. Cuando el presidente Maduro y toda la dirección política de la revolución le hemos dicho a nuestro pueblo no caer en provocaciones, es porque estamos claros que la estrategia iniciada el 12 de febrero, quizás antes, con la agresión a la delegación de deportistas en Cuba, el intento de asalto a la residencia del gobernador Vilma Mora, estando presente allí su familia, su esposa, sus niños, pero que tuvo su punto más alto a partir del 12 de febrero, es precisamente la actuación de grupos entrenados para provocar la violencia, provocar tanto una respuesta violenta de los cuerpos policiales, de la Guardia Nacional, por eso atentan contra los efectivos de Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana, van más de 60 heridos y 2 fallecidos, porque se trata de provocar una reacción mucho más allá de lo que están ordenados a actuar los cuerpos policiales, y también la provocación a sectores de la sociedad que son altamente beligerantes y activos, como es el caso de los motorizados, ¿no? Por eso vimos el caso del decapitamiento del compañero motorizado hace unos 15 días y ayer el asesinato de este nuevo joven trabajador que trabaja como taxista en estas unidades motorizadas, ¿no? Entonces se buscan blancos para generar una provocación que haga que el resto del pueblo, que la mayoría del pueblo que ha mantenido una serenidad y una firmeza, reaccione violentamente para buscar el escenario de la confrontación civil que justifique precisamente la intervención en Venezuela. Uno de los argumentos más sólidos esgrimidos ayer por nuestro embajador en la OEA y por los embajadores que nos acompañaron en nuestra posición, la inmensa mayoría de los embajadores de América Latina y del Caribe ante la OEA, era que en Venezuela hay un Estado capaz de garantizar el orden público, con instituciones fuertes, con una fuerza
policial y militar preparada para actuar con un uso proporcional y diferenciado de la fuerza, que en Venezuela la violencia está focalizada solamente a un número pequeño de municipios de todo el territorio nacional, que por lo tanto no se justifica ninguna intervención en un Estado democrático, con un gobierno democrático que está haciendo frente a la situación y controlándola paulatinamente, ¿no? Entonces, por eso es importante no caer en provocación, porque el guión de la llamada guerra de perros es precisamente la confrontación de civiles contra civiles. Ya lo vimos en Libia, lo vimos en Siria, lo estamos viendo en Ucrania, para luego justificar la intervención. Por eso nuestra victoria, la victoria de la paz, de la independencia, de la soberanía, la conquistaremos como estamos a punto de lograrla, si mantenemos la firmeza, la serenidad, la disciplina, el acatamiento a las orientaciones del presidente Nicolás Maduro y de la dirección política como lo hemos hecho hasta ahora. Con esa firmeza, con esa serenidad que nos enseñó el comandante Hugo Chávez para enfrentar situaciones como esta, vamos a coronar una victoria de la paz, Marcela. Canciller, por último, imposible no preguntarle repercusiones a este pronunciamiento del asesor especial de Asuntos Internacionales de la Presidencia de Brasil, Marco Aurelio García, quien dijo que su país apoya a Venezuela y está dispuesto a ir más allá, justamente apoyando si es invitado, si Venezuela genera esa invitación, están dispuestos a ir un poco más allá y a plantear justamente una búsqueda de solución a esta situación de intolerancia, dijo él, que atraviesa Venezuela. Canciller. Sí, hemos recibido a través de Marco Aurelio García, un buen amigo de Venezuela, del pueblo venezolano, el mensaje claro, firme del gobierno de la República Federativa del Brasil, rechazando la violencia como forma de hacer política y bueno, y ofreciendo pues su colaboración en el terreno que el gobierno de Venezuela así lo solicite, ¿no? Y es algo que tenemos en cuenta. Siempre sabemos que contamos con la República Federativa del Brasil para apuntalar la democracia, para apuntalar la estabilidad política de Venezuela y con ello la estabilidad de la región. Brasil lo demostró en el año 2002. Recordemos cuando se sometió a Venezuela a ese brutal sabotaje que paralizó la industria petrolera. Inmediatamente Brasil respondió con el envío de barcos llenos de gasolina, de combustible, para garantizar la recuperación de la vida económica y social de Venezuela a finales del año 2002, principios del año 2003. Y así como Brasil, hemos recibido, bueno, la solidaridad de toda la Unión de Naciones Suramericanas, del CARICOM, de buena parte, de la mayoría de los países de Centroamérica. En verdad que esta coyuntura en Venezuela, esta nueva agresión contra la democracia venezolana, si tiene algo que rescatar, es que ha demostrado la firmeza de la región latinoamericana y caribeña en la defensa de los valores en los cuales nos hemos comprometido, tanto en UNASUR como en la comunidad de estados latinoamericanos. La paz, la democracia, la defensa de la soberanía y la independencia de los países. Canciller, y ya no solo hablamos de este camino al socialismo del siglo XXI, sino a la democracia del siglo XXI. Le cedo la palabra en lo que serán ya palabras finales. Agradecemos inmediatamente y de manera inmensa su tiempo. Sí, Marcela, bueno, hoy nuestro pueblo bolivariano y venezolano tiene que estar sumamente satisfecho del respeto, el amor y la admiración que sembró el comandante Hugo Chávez por nuestro país, por nuestro suelo, por nuestra tierra. Y ese amor sembrado por el comandante Hugo Chávez en toda América Latina y caribeña tuvo ayer una nueva cosecha con esta victoria de la dignidad de América Latina, rechazando cualquier tipo de intervención en la patria de Simón Bolívar. Es una victoria del pueblo venezolano, es una victoria de la América Latina independiente y digna. Un gusto, muchas gracias por este tiempo compartido, Canciller. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Un abrazo. A esta hora...